FM 99.3. Un aire nuevo. Cancunapa. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. El programa con perspectiva de derechos humanos que busca contar tu historia y la de muchas, muchas personas. Mundo a la par, desde qué mirada de la realidad se dice nuestro acontecer. Cómo nos cuentan los medios de comunicación masiva. Queremos acercar tu realidad para que también sea parte de los grandes relatos. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. Todos los miércoles de 19 a 20 por la 99.3, la FM de Chacarita. Mundo a la par. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo este encuentro semanal y hoy es nuestro encuentro número 50. Así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones a mí, felicitaciones a Radio Libre, felicitaciones a todos y todas, porque hace 50 semanas que tenemos esta cita los miércoles a las 19. Y bueno, para hablar de los derechos humanos, para hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las humanas y de todas las personas que en este universo quieren justamente que su historia sea también parte de los grandes relatos, como lo digo en la cortina introductoria, porque la voz de todos y todas tiene que sonar del mismo modo. Somos todos y todas los que formamos este universo y entonces nos interesa el relato de todas las personas. Por eso nos interesa también que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a cualquiera de las formas en que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y también mandarnos correo electrónico. En todas esas páginas estamos como Mundo a la Par y si nos mandan un correo electrónico es el servidor Gmail, o sea que tienen que poner mundoalapar@gmail.com. También nos pueden llamar a la radio y el número es 4551-9498. Estamos en la FM 99.3, Radio Libre, y también nos pueden escuchar y sintonizar por internet, por el TuneIn, y así nos escuchan desde la compu o desde el iPad o el smartphone o la notebook, lo que tengan. Yo soy Nur Jiménez Abraham y hoy vamos a introducir obviamente con el día. Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres y por tanto tiempo los hombres han dicho ¿por qué no había un 8 de marzo, por ejemplo, o el equivalente a un 8 de marzo que tenemos las mujeres, que es el día que también recordamos el Día de la Mujer? Este es el Día por la No Violencia hacia las Mujeres y también tenemos otros días por las víctimas de trata de personas y de explotación sexual. Hay varios días, tenemos un Día de Salud de las Mujeres también en el año y es lamentable que tengamos que tener tantos, quizás se van agregando cada vez más. Y es que con el traspaso del tiempo y a medida que se supone que la civilización avanza, bueno, retrocedemos en cuanto a los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y entonces tenemos que marchar y tenemos que exigir que se nos respeten los derechos, empezando por el más esencial, que es el derecho a la vida. Y luego del derecho a la vida seguimos con el de una vida digna. Y luego con el derecho a que se respeten nuestros derechos de acceso a las determinadas instancias de la vida. Y así podemos ir diciendo y enumerando violencias que sufrimos las mujeres todos los días. Quizás el caso de violencia extrema, como pueden ser el femicidio y la trata de personas, no lo sufrimos todas, aunque como dice nuestro lema, si nos tocan a una, nos tocan a todas, si le pegan a una, le pegan a todas.
por eso así nombré a mi editorial, porque justamente ha sido el movimiento de mujeres el que ha hecho que este tema se visibilizara, el que ha hecho que los estados pensaran y se dieran cuenta que tenían que intervenir, que era un tema de Estado también, y que también ha atravesado y ha llamado la atención de otras instituciones, como puede ser del derecho, como puede ser la salud, como puede ser la educación. Sin embargo, todavía falta mucho. En el día de hoy tenemos las estadísticas de la Casa del Encuentro, que es la ONG que históricamente desde 2008 ha dado estadísticas sobre los femicidios, y esas estadísticas han sido tomadas a partir de los medios de comunicación, o sea, de las noticias que eran levantadas por los medios de comunicación. También hoy tenemos los números que por primera vez nos da el Estado, y son los números que surgen de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un avance, que el Estado por lo menos ahora nos dé números que son oficiales. Pero queda mucho por hacer. Las muertes de mujeres siguen siendo una pandemia, como lo ha declarado Naciones Unidas. Y en estos días también Naciones Unidas ha lanzado una campaña aquí en Argentina, la campaña Únete, y pinta de tus labios para achicar justamente la violencia contra las mujeres. Esa campaña fue lanzada ayer, en los 16 días hasta el 10 de diciembre, que es el Día de la Democracia. Y en estos 16 días ese pintalabio, como decíamos de chiquitas, o ese rouge, se puede comprar en Pharmacity, donde tenemos que esa cadena, justamente su área que se llama Look, que es el área que se dedica a los cosméticos, ha decidido unirse a esta campaña Pinta tus labios por un mundo sin violencia, y la idea es que con la compra de ese producto, que sale 75 pesos, ese rouge, se destinen esos fondos para la educación de mujeres que sabemos que muchas veces no pueden irse de ese lugar donde son maltratadas porque no tienen a dónde ir, porque todo el ingreso del dinero es a través del maltratador, y ellas son las que la mayoría de las veces se hacen cargo de sus hijos, entonces están atados de pies y manos porque no tienen recursos económicos, porque a su vez también esta violencia contra las mujeres hace que ellas sean las que dejen de estudiar, las que no se las aliciente para una carrera, para un oficio, que cuando hay que elegir en la pareja quién va a tener el mayor desarrollo en el trabajo, se elija al varón, porque es el que sale, y ella se quede adentro cuidando de los hijos. Entonces un día cuando se quiere ir se da cuenta que está fuera del mercado laboral y no tiene manera entonces de salir de ese círculo de la violencia. Entonces en esto se ha unido una ONG como es la Casa del Encuentro, que justamente es la que va a dar los cursos, es esta ONG de la que hablamos, que es la que hace las estadísticas año tras año. Se une Naciones Unidas como una mirada oficial, como una mirada, digamos, de tener las posibilidades de visibilizar esto y de juntar, digamos, a los distintos áreas, y una empresa que es la que pone la parte comercial. Y justamente esta empresa, que es la que se trata las cosméticas, justamente porque las mujeres suelen tapar sus marcas, las marcas que tienen de la violencia, con los cosméticos. Entonces es realmente muy simbólico que sea una empresa que vende cosméticos la que justamente se va a unir en esta campaña. Justamente ahora que vienen las fiestas, es un lindo regalo para hacer. Estamos embelleciendo a algunas mujeres si es que gustan de pintarse, y mientras tanto colaboramos con una causa que es tan importante, porque hasta que las mujeres no estén empoderadas, justamente hasta que no puedan decidir sobre su dinero, hasta que no puedan ellas decidir irse de sus casas, no pueden cortar ese círculo de la violencia que las afecta a ellas y también afecta a sus hijos y a sus hijas.
Y también vamos a hablar de otro tipo de violencias en este 25 de noviembre, una violencia nueva de la que a veces no escuchamos tanto o de la que todavía no hemos visibilizado lo suficiente, que es la violencia a través de las redes, la violencia a través de internet, esto que hoy en día está, digamos, más a nuestra mano, un elemento que ya es casi cotidiano y que también obviamente se ha generado allí un espacio, otro espacio más de violencia hacia las mujeres. Para ello vamos a hablar con una persona que es muy entendida en esto. Ella es Dafne Plu, ella es periodista, especialista en nuevas tecnologías, comunicadora social, coordina en América Latina y el Caribe el programa Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, se especializa en temas de género y tecnologías de información y comunicación y de derechos digitales de las mujeres. ¿Estás ahí, Dafne? Sí, Nor, ¿qué tal? Un gusto escucharte y gracias por la introducción. No, por favor, son muchos títulos que obviamente hacen a esta especificidad que vos tenés, porque del género, ¿no? Vamos haciendo ya, nos vamos yendo a una rama cada vez más especializada y quedamos en esto, en los derechos digitales de las mujeres. Sí, y justamente lo que señalabas, y que es un motivo de preocupación grande, es la manera en que estas violencias que sufrimos las mujeres de muchas maneras, ahora también se están reflejando en las redes sociales, en Internet, como una expresión más de la violencia de siempre, ¿no? En algunos casos vemos que es una continuidad muchas veces de la violencia en la pareja, que se continúa a través de los chats, del control por el teléfono celular, de las agresiones y demás. Continúan utilizándose estas tecnologías. También aparecen nuevos tipos de violencias, como son todos los casos de lo que se ha denominado pornovenganza, o sea, aquellas fotos o videos que se hicieron en la intimidad en un momento en que la pareja estaba bien y que luego, al romperse la pareja, la mayoría de las veces es el varón que decide comenzar a hacer un uso de las mismas para burlarse, para menospreciar o simplemente para denigrar a la mujer con la cual estuvo saliendo, con la cual tuvo esa relación íntima, y que muchas veces ha damnificado a las mujeres de una manera tremenda, claro. Incluso de tener que quedarse sin trabajo, tener que cambiar de domicilio, tener problemas familiares con las amistades, etcétera, ¿no? Sí, al mismo tiempo que se abre una puerta que podemos pensar, bueno, es un espacio donde quizás las mujeres que no pueden salir porque todavía tienen los chicos chiquitos, sí, tendrían la posibilidad de un teletrabajo o de estudiar. Al mismo tiempo es otro espacio más donde por ese espacio se las puede someter, se las puede violentar. Es como fuerte la imagen, ¿no? De decir, un espacio que se abra y enseguida ya la violencia entra allí también. Sí, es un problema serio. Nosotras justamente hicimos un trabajo de ya varios años. Terminamos una investigación justamente ahora este año, en 2015, donde entraron 2 países de América Latina. Tomamos 7 países de distintas partes del mundo, y los 2 países latinoamericanos fueron Colombia y México, donde pudimos hacer un trabajo más a fondo, ¿no? Pero de todas maneras contamos con un mapa donde vamos mapeando aquellos casos que están bien descritos, que han tenido muchas veces intervención de la justicia, o no llegó a haber intervención de la justicia, pero sí el caso ya está constatado debidamente y demás. Y por ejemplo, en Argentina podría decirte que la mayor parte, un 80% de los casos que tenemos constatados, denunciados y demás, tienen que ver con violencia en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, mucho a través de Facebook, sobre todo, mujeres que han sufrido violencia o que han sido muchas veces contactadas por las redes sociales para encuentros y demás, engañadas y finalmente llevadas a situaciones ya de violencia física, ¿no? Y en muchos casos también vigiladas y hasta podría decirse hostigadas a través de las redes sociales. Una cosa que
también habla del gran uso que hacemos los argentinos, especialmente las mujeres argentinas, de los espacios de las redes sociales, ¿no? Porque justamente, como te decía antes, es una gran posibilidad, sí, especialmente en el caso de mujeres que muchas veces tenemos esta cuestión cuando nacen nuestros hijos, que por algunos años todavía somos quienes tenemos a cargo la mayor parte del tiempo de la crianza de los chicos. Bueno, el uso a través de internet, por ejemplo, de poder acceder al estudio, de poder acceder al trabajo, es algo grandioso, y que justamente a través de ese lugar tengamos tanta violencia también es algo, no sé, pavoroso, en el sentido de que no queda resquicio, y al contrario, aparecen nuevos. Sí, nosotras por ese motivo también comenzamos esta campaña, que la desarrollamos justamente durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que se llama Dominemos la Tecnología. Si quieren buscar por internet, si ponen Dominemos la Tecnología, ahí ya van a encontrar el sitio y demás, ¿no? Sí. Porque creemos que también es importante, un poco lo que decís vos, nosotros estamos en general bastante conectadas, aún las que por ahí no tienen una computadora propia, pero sí a través de su teléfono estamos con las redes sociales mucho tiempo, y entonces es importante también saber dominar la tecnología y no dejarte amedrentar cuando aparecen estas cosas, ¿no? O sea, nosotras en ese sentido lo que trabajamos también es que las mujeres sepamos, por un lado, hacer frente a las agresiones con bloqueos, damos, por ejemplo, una serie de guías para cómo cuidar tu participación en internet y demás, a qué cosas estar atentas, qué alertas tener y demás, porque lamentablemente no solo por una cuestión de violencia de género, sino también que a veces hay muchas estafas y demás, ¿no? Reconozcamos que internet es todo un campo nuevo donde ocurren muchas cosas, pero en este caso en particular también nos interesa que las mujeres puedan manifestarse, contar lo que les está pasando, y también al mismo tiempo crear por ahí herramientas nuevas o crear sus propios videos, sus propios afiches, para llamar la atención sobre estas situaciones, y para también trabajar por la equidad de género, por realmente la convivencia entre todos, ¿no es cierto? Y también para denunciar y participar en las campañas contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido excelentes respuestas. Si ustedes ven el sitio, la gente nos ha mandado sus videos propios, algunas dando su testimonio, pero la mayoría creando, usando lo que ya sabemos, ¿no? La forma de armarte las diapositivas y contar un relato que puede ser con imágenes que vos misma sacás, o con dibujos, o crear los propios afiches, o crear postales digitales, todas maneras también en que eso ayuda, ¿no es cierto?, por un lado a expresarse, por otro lado a animar a otras, a apoyarnos solidariamente y salir adelante. Y también pienso quizás estar un poco atentas y tener determinados cuidados, porque es verdad también que hoy en día muchas áreas de la vida pasan por las redes sociales, como por ejemplo, no sé, las páginas para conocer personas. Hoy es muy común una aplicación como Tinder, por ejemplo, que la usa gente joven, gente grande, mujeres, varones, la usan todas las personas. Y yo he escuchado muchas personas que dicen o que las agreden, o que, digamos, el trato es violento, y de personas que a lo mejor pensamos que tienen todos los elementos como para poder defenderse, pero bueno, es como un espacio, a veces el no estar cuerpo a cuerpo con la persona, no verse las caras, parece que liberara algunas presiones y algunas barreras, y entonces a lo mejor el trato es menos cordial, o no sé, menos paciente, digamos. Y escuché de casos donde mujeres a lo mejor han copiado conversaciones enteras, y quizás sin llegar a una violencia extrema, pero donde han pasado malos momentos en una situación donde estaban quizás buscando una pareja, o buscando a alguien, lo que fuera, para tener sexo, o para tener un amigo, o para chatear, lo que fuera. Sí, lamentablemente se dan en algunos grupos, sobre todo en los que eso ocurre, ¿no? Y que
muchas veces pensaría, bueno, ¿qué pasa con el anonimato en Internet? ¿Tendría que haber anonimato o no? Todo el mundo tendría que identificarse con su verdadero nombre, ¿no es cierto?, con su verdadera localización, etcétera. Y ahí tenemos una discusión muy grande, porque en el caso, por ejemplo, de la organización en la cual yo trabajo, trabajamos mucho el tema de anonimato, viendo que en muchos casos es importante, porque a lo mejor en nuestro país, donde tenemos libertad de expresión y donde las libertades individuales están bastante aseguradas, pensamos que, bueno, quizás no hay tanto problema en que yo aparezca con mi nombre completo, el lugar donde vivo, etcétera, pero hay países donde estas situaciones son mucho más delicadas, ¿no es cierto? Y donde, en el caso sobre todo de gente que está trabajando el tema de derechos humanos, de defensoras, o de gente que pertenece a minorías, ya sea por temas de diversidad sexual, minorías religiosas, minorías étnicas, muchas veces prefieren no estar identificadas totalmente por el temor que pueda haber a represalias, o que en muchos casos directamente existen, ¿no? Si pensamos en algunos países africanos donde la homosexualidad está condenada con cárcel, países árabes lo mismo, o sea, donde a lo mejor la gente que corresponde a estas minorías sexuales, la única forma de comunicarse y de tener sus grupos donde pueden realmente hablar de sus necesidades o de sus preocupaciones es a través de Internet, porque a lo mejor físicamente no pueden reunirse nunca, ¿no? Sí, eso por un lado, pero también en casos a lo mejor comunes que nos rodean, una persona que, qué sé yo, a lo mejor no tiene dinero para salir un fin de semana, o que quizás tiene miedo por la inseguridad, o que, no sé, vive alejada y no tiene medio de transporte para volver, y por ahí entonces un sábado a la noche entra a una de esas redes. Me parece que es algo muy común hoy en día. Yo lo he escuchado, y además lo escucho gente de todas las edades. Es como que está totalmente transparentado su uso, pero a su vez van saliendo como nuevas formas, nuevas técnicas, en donde las mujeres que seguimos siendo criadas bajo esto del amor romántico, seguimos siendo muy ingenuas muchas veces. Sí, yo creo que ahí realmente uno no puede ser ingenuo al entrar en ningún espacio, ¿no? Así como cuando vas a un bar o a una disco, no caes ingenuamente, o sea, tratás de estar alerta, ¿no es cierto? También lo mismo debe ser en Internet, ¿no? Porque son espacios públicos. Lo que ocurre es que, como estás en tu casa, con tu computadora, en silencio, pensás que estás más tranquila, pero en realidad... resguardada. Y a veces una gestualidad, vos, una persona la tenés enfrente, te puede mentir, y vos quizás lo podés captar por su gestualidad, por su tono de voz, pero la pantalla y una foto es estático, entonces vos, si la persona, obviamente, como dice el dicho, ¿no? Nadie es tan feo como en la foto del documento, ni tan lindo como en la foto de Facebook, porque ahí ponemos la mejor foto, obviamente. Entonces, vos, esa persona te resulta encantadora y no tenés toda su gestualidad, sus tonos de voz, que te harían a lo mejor ir dándote cuenta, si estás en un boliche, por ejemplo, que está mintiendo, que tanto no te va. Sí, eso es cierto. Y creo que una de las cuestiones, además de lo que vos estás señalando, de la manera de que como personas, tanto los hombres también tendrán que cuidarse de no caer en manos de estafadores, y en este caso estafadores de los sentimientos, podríamos decir, en el caso de las mujeres. También nosotras en la investigación lo que hicimos fue ver qué pasa con el acceso a la justicia cuando ocurren estas cosas, ¿no? Y ahí nos encontramos con una serie de cuestiones que son realmente muy duras, porque por un lado, si cuesta que a una mujer golpeada le tomen la denuncia muchas veces, cuánto más si vas con una denuncia de alguien que te está acosando por Internet, ¿no? O de alguien que usó fotografías que vos habías enviado en confianza, que ahora las usó para montar una página web donde te acusan o te quieren hacer aparecer como una actriz de porno, o una bailarina que ofrece sus servicios sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ahí es cuando empezamos nosotros también a ver la necesidad de trabajar los temas de acceso a la justicia, en este caso, y de comenzar a ver qué está pasando con la legislación que está surgiendo en distintos países del mundo, ¿no? Si realmente están allí para hablar de igualdad, de equidad, de acceso a los derechos, o se están allí para censurar,
con esta cuestión de proteger a las mujeres, terminan nuevamente sometiéndolas a un espacio cerrado en el cual no se pueden expresar, ¿no es cierto? O sea que nos pareció que era fundamental también comenzar a trabajar estos temas y ver de qué manera también se puede dar un paso más adelante de comenzar a trabajar con las fuerzas de seguridad, con las fiscalías, para que también veamos cómo se están tomando las denuncias, a dónde hay que recurrir realmente, si realmente están tomando en serio lo que las mujeres denuncian o solamente le hacen caso a las celebridades cuando les pasa algo de algún video que se cuela o alguna foto, pero a las mujeres de todos los días, ¿no? Las mujeres comunes no soslayan, no nos llevan al apunte, nos dicen, bueno, señora, no se preocupe, a lo mejor ese hombre no está cerca, pero han ocurrido situaciones muy serias de mujeres que incluso han recibido fotos de su casa y de sus hijos por parte de hombres que las estaban hostigando, persiguiendo, a lo mejor con una fijación sexual por ellas, ¿no? Claro, pero aparte los grados en que estas cosas suceden son exponenciales, o sea, cuando una imagen se viraliza, por ejemplo, ¿cómo se vuelve eso atrás? Y esto del pudor y de la intimidad de las personas, y alguien que a lo mejor se filmó un video, se sacó una foto en la intimidad de una relación y después es terrible pensar que esa situación quede viralizada, que tengan acceso todas las personas, entre esas personas hasta pueden estar tus hijos, o sea, una situación completamente terrible, choqueante, angustiante. Sí, de mucho menoscabo. E incluso nosotros lo que vimos también en esta investigación es que hay 3 grupos principales que sufren este tipo de violencia. Una de ellas son las mujeres que están en una situación de relación íntima con un hombre violento, ¿no? O que de repente se destapa violento una vez que se cortó la relación y empieza a crear estos sitios web o a viralizar fotos y videos íntimos y demás, y que te arruina la reputación, bueno, y realmente te provoca daños psicológicos y emocionales gravísimos. Y luego también hemos visto otro sector que ahí nos toca a nosotras como periodistas, que tiene que ver con justamente las periodistas, las mujeres que tienen opinión pública, en este caso las políticas, sobre todo las políticas locales, y las defensoras de derechos de las mujeres, que ahí podrían entrar todo un rango de activistas de organizaciones de mujeres y demás, que comienzan a ser agredidas y denostadas a través de las redes sociales y de internet. Entonces, esto nosotras lo estamos viendo como una manera también de pretender silenciar la opinión de las mujeres sobre determinados temas. Ha pasado con periodistas que están tratando temas que no son de mujeres, entre comillas, ¿no? Que han hablado de temas que tienen que ver con defensa, temas que tienen que ver con ecología, temas económicos y demás, que son tratadas de la peor manera y que siempre las amenazas pasan por el cuerpo de las mujeres, porque uno ha visto que hay muchos periodistas varones también los insultan porque no están de acuerdo con sus ideas en esos comentarios que aparecen luego de las notas en los diarios en línea, ¿no? Pero en el caso de las mujeres siempre pasan, bueno, te voy a agarrar, te voy a violar, voy a hacer esto con vos, ¿no? Siempre pasa por la agresión física, ¿no? Entonces, eso pasó cuando la actriz Emma Watson tuvo este discurso tan impresionante el año pasado en Naciones Unidas, por esta campaña Ella por Él, que lanzó a Naciones Unidas. Enseguida vinieron unas amenazas horribles contra ella, ¿no? Está bien, se supo en todas partes porque es una celebridad, es famosa, etcétera. Pero lo mismo le ocurre, y cuando comenzás a hablar con muchísimas mujeres que son defensoras de derechos, y nosotras lo hemos visto sobre todo en países centroamericanos, donde la situación está muy seria, no solo por la acción muchas veces de gobiernos represivos, sino también por estos grupos violentos tipo maras o tipo controladores barriales y demás, que también controlan la opinión de las mujeres, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos que se está afectando la libertad de expresión, la libertad de asociación, el discurso de odio, ¿no? Porque hay que ver, una cosa es la ofensa, pero otra cosa es cuando ya se monta todo un discurso de odio contra determinadas personas, el discurso misógino, contra la participación política, social, activismo de las mujeres,
como pretendiendo volver a encerrarlas y que queden calladas en un lugar de sumisión, ¿no? Y que ya no actúen más ni políticamente ni socialmente y demás. Bueno, Entonces, perdón, una sí. de las maneras de ejercer violencia más común y más cercana cuando yo toco temas de violencia o cubro es que el agresor lo primero que hace es sacarle el celular. Ajá. Por ejemplo, es lo primero que hace, o rompérselo, Ajá. ¿no? Como dejarla totalmente incomunicada en esto, es muy muy Ajá. claro, es como el primer golpe es romperle el celular. Ajá, así que sí, o sea, te silencio, te aíslo, Exacto. y quedás sometida a lo que yo decida, ¿no? Exactamente. Sí, esa situación es tremenda, y cuando vas al plano de las mujeres políticas, de las mujeres periodistas, comunicadoras, que también ven que se ve coartado, porque muchas de ellas terminan diciendo, bueno, salgo de Facebook, salgo de Twitter, ¿viste? Recibo tantas agresiones que cierro mi cuenta, pero esa no es la solución. Claro, porque el impacto de la agresión se multiplica, porque no es uno con uno, sino, vos sabés, todas las personas que están leyendo esa agresión y que hasta se pueden sumar, porque si te la hacen vía una red social como Twitter, por ejemplo, pueden arrobar a otras personas, o sea, enviársela a otras personas, la leen quienes son los seguidores de uno y de otro, Sí. O sea, no es una agresión de uno a uno, es una agresión que se va a, justamente como es el término, a viralizar, o sea Sí. que en ese momento que tocamos la tecla, llega a un montón de personas. Sí, justamente hay todo un fenómeno que en Internet lo llaman los trolls, ¿no? Que vendrían a ser estos que en grupo van persiguiendo y van menoscabando la autoridad del otro y lo van como encerrando, ¿no? Y realmente esto es lo que provoca que mucha gente decida retirarse de las redes sociales o cerrar sus cuentas y demás, lo que es un problema grave, porque si creemos en Internet como un espacio donde es importante poder estar para participar de toda esa discusión global que estamos teniendo sobre tantos temas, ¿no es cierto?, Sí. para poder informarte y acceder a tantas cosas, bueno, que de repente te veas hostigado de tal manera que tenés que cerrar todo, significa que quedás fuera de un juego importante, ¿no es cierto?, y de oportunidades y de posibilidades, tanto de desarrollo personal como económicos. Sí, todo, es una ¿no? forma de quedar aislada. Hoy en día quedás aislada en cuanto a noticias, en cuanto a crecimiento personal, profesional. O sea, si vas a buscar un trabajo y no tenés dominio de las redes sociales, de hecho, en muchos trabajos te preguntan o acceden a tus redes sociales para ver si tenés movimiento o qué tipo de comentarios o de contactos tenés. O sea sí, que para conocerte también, ¿no? Exacto, es una carta de presentación hoy, Sí. tu movimiento en las redes sociales. Sí. Y es como llamativo, quien no lo tiene, todos decimos, ¿cómo? No sé, no tenés tu página de Facebook, o un periodista que no tenga Twitter, por ejemplo, Claro. resulta algo muy llamativo. Ni decir que, qué sé yo, WhatsApp, donde todo el mundo ya directamente te lo pide para comunicarse por ahí. Entonces, que te cercenen esos derechos es cercenarte otras áreas de tu vida. Sí, por supuesto. Y después, lo otro que nosotros encontramos, que a lo mejor no ha sido no es tan fuerte todavía en países como el nuestro, pero sí se da mucho en algunos países africanos y también, sobre todo, en algunos países asiáticos, esta viralización de violaciones, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, sobre todo en países donde los hombres todavía tienen muchísima impunidad, y donde directamente se han grabado violaciones, a veces hasta violaciones en grupo, de chicas, y que luego las pasan como si fuera una diversión, ¿no? Y que ha sido muy difícil muchas veces trabajar contra eso, aunque Claro. muchas veces ves al agresor porque se están filmando, ¿no? Pero eso tiene que ver justamente con lo que yo te comentaba Claro. antes, la necesidad Sí. de acceder a la justicia y que las mismas autoridades ya tengan la decisión política de poner freno a eso
con determinadas penalidades, y porque por supuesto están cometiendo un delito. Claro, ¿no? recuerdo cuando salió aquí el decreto 911 que prohibía justamente los avisos de oferta sexual en los medios gráficos, y uno de los temas era Internet, justamente, porque estaban migrando desde los medios gráficos hasta Internet, y me acuerdo que de la oficina de monitoreo lo que se decía era que era un área muy difícil de regular, un área también difícil de donde está este límite, ¿no? Donde cercenás la libertad de las personas, porque se mezcla con lo individual más que con el derecho empresarial, como sería un medio gráfico, es más difícil de seguir y de determinar, o sea, Sí, es todo un ámbito nuevo en el cual todavía nos falta legislación, y muchas veces la legislación existe, pero las autoridades que tienen que aplicarla no ven la conexión, y entonces te dicen, bueno, pero sobre Internet no hay nada legislado, entonces no podemos actuar. Claro. Hay países donde directamente esa es la respuesta, ¿no? Hay otros países, como el nuestro, donde ya encontrás fiscalías que toman los casos de violencia por Internet y comienzan a trabajarlos, pero tampoco son la mayoría, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho para hacer. Nosotros tenemos una ley excelente de violencia, de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, y a lo mejor no es necesario crear nuevas leyes, porque por ejemplo nuestra ley contempla toda una cuestión que tiene que ver con la violencia mediática, la violencia simbólica, ¿no es cierto? A lo mejor tenemos que pensar en protocolos, a lo mejor también tenemos que pensar de qué manera creamos, por ejemplo en Colombia lo que se hizo fue un mapa, lo que se llamaría una hoja de ruta para ver cómo llegás a hacer la denuncia y cómo llegás a la justicia cuando tenés un caso de eso. Y acá en Argentina, ¿qué hace una persona que, por ejemplo, se siente que es asediada por Facebook o por Twitter? Mira, en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de las redes sociales han ido prestando atención a mucho del trabajo que hicieron grupos de mujeres, cuestionando que muchas veces no se hiciera nada, ¿no? La otra vez, incluso con el grupo de periodistas, comentábamos que por ahí te encontrabas con sitios en Facebook que eran realmente violentos, misóginos y demás, y continuaban allí, y de la misma empresa te decían, bueno, no vemos que esto tenga algún problema real, ¿no es cierto? Sí. Pero actualmente cada vez vemos que las plataformas privadas van creando sus propios mecanismos para que uno misma pueda denunciar, para que uno misma pueda bloquear agresores, pero sobre todo denunciar para que los bajen de Facebook, y nosotras también lo que tenemos que hacer es poder recurrir a la justicia. Ahora el tema es cuándo te toma la denuncia, ahí entra la otra cuestión, ¿no? Conversando acá en Argentina decían, bueno, hay que ir a la policía que está directamente vinculada con toda el área de cibercrimen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es que está en todas las comisarías, entonces lo que precisaríamos en nuestro país es poder trabajar en una hoja de ruta, justamente, ¿no? Y que existieran protocolos. Por ejemplo, ahora en España, recién ahora este año, este mes pasado, se creó un protocolo por medio del cual ellos van midiendo si también en el tema de la violencia íntima, por ejemplo, existe además violencia a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, ellos en la denuncia misma van marcando si también hubo violencia a través del celular, de las redes sociales, ¿no? Y entonces eso va creando también la posibilidad de que allí comience a actuar la gente que está trabajando en el área de ciberdelito, que en España directamente la agresión, la violencia contra las mujeres en Internet lo catalogan como un ciberdelito directamente, ¿no? O sea que ahí ya comienza a haber entonces toda una mirada y una concepción de la legislación que va tomando estos nuevos casos que van surgiendo, ¿no? Bueno, entonces aquí en Argentina, mientras tanto, denunciamos en la red social de donde nos vino la agresión, y bueno, y mientras tanto también accedemos a leer lo que en la campaña ustedes dominemos las TICs, o dominemos la tecnología, mejor dicho, los consejos que dan justamente para estar con los ojos más abiertos y para tener algunos elementos más para poder movernos.
Y también yo creo que eventualmente vamos a tener que, siempre las organizaciones de mujeres somos las que llevamos estos temas, sí. ¿no? Y bueno, y trabajar sobre este tema de la hoja de ruta y trabajar también sobre la necesidad de que existan algunos protocolos, ¿viste? Que permitan que la policía no te descarte y te digan, bueno, señora, eso pasó, pero no le va a pasar nada, que claro, o que lo minimicen. Que lo tomen en cuenta, que realmente le den el curso que corresponde, ¿no es cierto? Y que si existe la policía especializada en ciberdelitos no sea tan difícil acceder, que haya alguna manera de que uno pueda ir y poner la denuncia también ante quien corresponda, ¿no? Ok, entonces seguiremos con la tecnología. Te agradecemos mucho la entrevista en esta tarde. Realmente es importante y es interesante y es un área nueva de espacio y también de cuidados que tenemos que tener. Seguiremos entonces tratando de dominar cada día más la tecnología y de cuidarnos también a través de ella. Muchas gracias, Dafne. No, muchas gracias a vos, Nor. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y justamente hablando de los números de la violencia, y yo les comentaba que en estos días han dado los números de los femicidios, la Casa del Encuentro y también la Oficina de la Corte Suprema, los números que dio la Casa del Encuentro en estos 10 meses del año establece que en Argentina se han asesinado por femicidio 233 mujeres en 10 meses, no son los números del año. 15 habían denunciado ya al maltratador, 7 estaban siendo explotadas sexualmente, 5 de ellas eran trans, 13 tenían orden de restricción de acercamiento y 10 de los atacantes pertenecían a las fuerzas de seguridad. En cuanto a los números que dio la Corte Suprema de Justicia, ahora que está el registro oficial, el del Estado, los números son parecidos. Fueron asesinadas 225 mujeres, 24 de ellas tenían entre 21 y 40 años y han quedado 144 niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus madres. El informe también remarca que las medidas de restricción, esto de que se le prohíbe el acercamiento al agresor luego de la denuncia por considerarlo peligroso para esa persona, entonces tiene como un cerco perimetral al que no se puede acercar, pero bueno, que estas medidas muchas veces no son efectivas, que los hombres suelen violar estos cercos perimetrales y justamente el tema es cómo se hace, qué medidas tomar para que si está la orden de exclusión de acercamiento, los hombres verdaderamente la cumplan. Tenemos también el desglose que ha hecho la Corte y la Casa del Encuentro, ambos por provincias, y vemos que si bien Buenos Aires y la ciudad autónoma, o sea, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma tienen los números más altos, cuando los reflejamos en cuanto a la densidad de población, o sea, el porcentaje según a las mujeres que viven ahí, vemos que las provincias del norte tienen un alto número de víctimas. Vamos a escuchar el tema musical, que ya pasó bastante tiempo sin música. Vamos a escuchar justamente a Resistiré, esta vez por Ataque 77, y pensando en esto, ¿no? Es en esto de que dice la canción: cuando tenga miedo el silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando me pongan contra la pared, resistiré, me volveré de hierro. A cuántas mujeres les pasa y endurecen la piel, soportan los golpes y jamás se rinden, y bueno, resistiendo y tratando de que cada vez más la sociedad, el Estado y los medios de comunicación visibilicemos estas situaciones y demos respuestas a las necesidades. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. El tema musical. Y también otra de las violencias de género de la que vamos a hablar hoy. Recordemos que este día, que es un día internacional justamente contra la violencia de género hacia las mujeres, está instaurado a partir del asesinato de las hermanas Mirabal por el gobierno de facto de Rafael Trujillo, que fue el 25 de noviembre de 1960. Y esto de que sale siempre en los informes que los lugares más peligrosos para las mujeres resultan sus lugares más cotidianos, ¿no? Uno, su casa, es el primer lugar donde sufre la violencia de género y es el lugar más peligroso para una mujer. Recordemos que las mujeres jóvenes, hasta 40 años más o menos, la violencia de género es la principal causa de muerte, más allá que cualquier otra enfermedad o que un accidente de tránsito. Y otro lugar donde las mujeres sienten violencia, y es una violencia cotidiana y común y que nos atraviesa desde que somos muy pequeñas, es la calle, el espacio público en donde por muchos años estuvo muy naturalizado que se nos agrediera, que se nos dijera lo que se le antojaran a los varones, que se nos culpara por la ropa que llevábamos puestas y éramos violadas, atacadas, tocadas, abusadas. Viajar en los medios de transporte, hemos escuchado un caso hace poco donde la gente reaccionó, pero hasta ese momento era algo común que sentir que la amenaza que era viajar en un medio de transporte, o sea, siempre acostumbrarnos a esa intranquilidad de tener que defendernos y de no tener un libre desarrollo de nuestras potencialidades o de nuestras capacidades o de nuestros derechos.
Este fin de semana, el sábado, se va a llevar a cabo la 5ª edición de la Marcha de las Putas, justamente llamada así porque en general así se tilda a una mujer cuando se supone que tiene que ir vestida de un modo de no llamar la atención o de que no la abusen, no la agredan, y es poner siempre la mirada en la víctima y no en quien es el agresor. Este festival se va a realizar en la Plaza de Mayo y este año el título es Cultura de la Violación, el problema es colectivo. Se realizará desde las 14 y se va a centrar justamente en la necesidad de que hay que visibilizar que es un acto de violencia cometido contra la integridad física de las personas, pero que la responsabilidad es colectiva y esa responsabilidad incluye al Estado, a los medios de comunicación, a la educación y a toda la sociedad en general. Esto de promover mensajes como que la culpa es según la ropa que usa la persona, o por el tipo de cuerpo, o por el modo de caminar, o por el horario, o por los lugares donde se transitan, fomentar también estereotipos, la ausencia de políticas públicas, este juzgamiento en la mirada ajena, todo que contribuye a lo que se llama ahora la cultura de la violación. La Marcha de las Putas comenzó en el 2011 y forma parte de un movimiento que congregó también a hombres y a mujeres alrededor del mundo en más de 40 ciudades y que pide un cambio social para dejar de justificar acciones de violencia cometidas hacia las mujeres. Justamente tiene el nombre a raíz de un caso en Canadá donde la policía justificó la violación a una mujer por el modo en que estaba vestida, ¿no? Y esto lo habremos escuchado muchísimas veces. Bueno, si va vestida como una puta, como no la van a tocar, como no la van a violar, como no la van a agredir. Entonces, el encuentro será este sábado a las 14 en la Plaza de Mayo y allí entonces habrá una carpa, se va a realizar una charla sobre medios y violencia de género. También en el escenario va a haber algunos números de stand-up, va a haber poesía, música, va a haber un café, el café de las putas, con cosas ricas para tomar y comer, taller de defensa personal, juegoteca para los pequeños y stands denominados Empoderarte, Hace tu propio cartel, desnudando la cultura de la violación. Entonces recuerden, la cita es el sábado a las 14 y vamos a escuchar el spot con el que se promociona esta 5ª edición. ¿Te preguntaste alguna vez cuántas mujeres a tu alrededor fueron abusadas? La violencia sexual es una pandemia mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo es o será víctima de violencia física y o sexual. Sin embargo, se estima que solo un 25% hace la denuncia, y esto se debe a un fenómeno que atraviesa toda la sociedad, la cultura de la violación. Pero, ¿qué es la cultura de la violación? Estas ideas y prejuicios que se repiten desde los medios, en las redes, en cenas familiares, escuelas y todos los espacios de la sociedad, que ponen la responsabilidad de no ser violada sobre las mujeres y justifican al abusador porque ella lo provocó. ¿Por cómo estaba vestida? Porque iba a boliche. Porque salía de noche. Es por esto que la mayoría de las víctimas no denuncian, por miedo al estigma, a ser juzgadas en lugar de protegidas, a ser perseguidas y revictimizadas. Por una sociedad que todavía cree que el abuso sexual es culpa de las víctimas, por puta. Desde la Marcha de las Putas tomamos el insulto para que deje de ser usado para justificar la violencia sexual, para que deje de ser usado para juzgarnos y culparnos por los abusos que otros cometieron contra nosotras. Porque ni la ropa ni las costumbres, nada justifica un abuso, y el único culpable de una violación es quien activamente decide violar. Este sábado 28 de noviembre te esperamos en Plaza de Mayo desde las 14 horas para decirle basta a la cultura de la violación, porque el problema es colectivo y la solución también. Como el problema es colectivo y la solución también, justamente hoy, 25 de noviembre, ha habido muchas entidades que han congregado a marchar, tal cual se hizo el 3 de junio y tal cual se viene haciendo en el país y en el mundo desde hace años, porque este es un reclamo
de los movimientos de mujeres, pero desde hace muchos, muchos años, y las conquistas verdaderamente se las debemos a ellas, esas mujeres que cuando estaba totalmente invisibilizada esta problemática, marchaban y trataban de abrir los oídos de las instituciones y de la sociedad también. Nosotros el 3 de junio decidimos trasladarnos al lugar donde se realizaba la marcha para recoger los distintos mensajes y las distintas expresiones que allí se encontraban. Hoy preferimos hacerlo desde acá, justamente hablando de esto, de qué pasa con las nuevas tecnologías, como otro espacio de desarrollo y otro espacio de violencia, de hablar de esto del acoso callejero y de lo que es en sí la marcha de las putas, de hablar de los registros de femicidios, de hablar de la campaña de Naciones Unidas, y como también los medios de comunicación son una institución completamente aliada al patriarcado. Muchas veces, no sé si recuerdan en anteriores programas que hemos entrevistado a una periodista por esto de el estudio que se hace en determinado momento del año, a ver cómo los medios muestran esta desigualdad de género. Se llama desigualdad de género en las noticias, y que se realiza justamente cada 5 años. Es el proyecto de monitoreo global de medios. Es una iniciativa de investigación e incidencia en materia de género con respecto justamente a los medios de comunicación, y es la más extensa en el mundo. Se realiza desde 1995 y cada 5 años se documentan las tendencias de cambio relacionadas a la representación de las mujeres en las noticias del mundo. Nosotros entrevistamos a la periodista Claudia Florentín Meyer cuando se hizo, o sea, ese día se hace un corte y se analiza lo que sucede en los medios. Y hoy, justamente el lunes, salieron los resultados. Vamos a leer así a grandes rasgos en estos 3 minutos que tenemos. Las conclusiones fueron: en cuanto a las personas en las noticias, en 2015 las mujeres constituyeron únicamente el 24% de las personas sobre las cuales se leyó, vio o escuchó en la prensa escrita y los noticieros de la televisión o la radio. Exactamente la misma cifra que en 2010. En 2015, el avance en los noticieros que reconocieron la participación de las mujeres en la vida económica permanece elusivo. De los 6 tipos de funciones que indaga este estudio, los roles en los que aparecen las personas en las noticias, el mayor avance para cerrar la brecha de género se consiguió en las personas entrevistadas a partir de su experiencia personal. Para seleccionar la fuente, la lente de género en el periodismo no solo se centra en los hombres, sino que hasta cierto punto está sesgada hasta cierta masculinidad al seleccionar personas a entrevistar en busca de todo tipo de perspectivas, desde opinión experta hasta testimonios ordinarios. La única categoría que tuvo un incremento y en la cual se representan las mujeres como sobrevivientes en el periodo 2005-2015 es las sobrevivientes de violencia doméstica. Creció poco más de 4 veces, o sea, en la medida que se visibiliza el delito, las mujeres aparecieron, pero como punto de referencia en cuanto a personas a quienes se les ejerce violencia. Hay mayor presencia de reporteras en la radio, un 41%, y menos en la prensa escrita, 35%. De las notas informativas en los diarios y en programas informativos en la televisión y la radio, únicamente 37% lo reportan mujeres. Hay una diferencia estadísticamente significativa en lo que se refiere a la selección de la fuente de la nota entre reporteras y reporteros. Las presentadoras en televisión superaron ligeramente a sus homólogos hombres. Sin embargo, la estadística general referente a presentadoras y presentadores en la radio y la televisión se encuentra un poco por debajo de la paridad, 49%. En cuanto a la calidad de las noticias, solo el 9% de las notas informativas contienen referencias a marcos jurídicos, de derechos o políticas.
En las pantallas predominan las presentadoras jóvenes, sin embargo la edad aumenta considerablemente a 50 años cuando comienzan a dominar los hombres como presentadores en los noticieros. O sea, todavía sigue este estereotipo de que si una mujer aparece tiene que ser linda o estar dentro de el cuadro de belleza normativa, y a los varones la exigencia no es igual, o sea que el paso del tiempo o no representar esta belleza dominante, que obviamente es mucho más fuerte en el caso de las mujeres, no es un requisito, no es una condición sine qua non para los varones. La proporción de notas informativas que se centran en las mujeres permanece relativamente estable desde 2000. De las notas informativas a cargo de mujeres, el 14% se centran en mujeres, en contraste con 9% de las notas informativas de sus homólogos hombres. Bueno, ya es la hora, seguiremos contando sobre el monitoreo de medios, que también lo vamos haciendo de a poco, en algunos espacios vamos cargando algo de esta información que tenemos, que bueno, la podemos analizar a lo largo de todo el año, porque justamente son análisis que están hechos justamente para eso, para ir analizándolos y desmenuzándolos. Terminamos nuestro programa número 50, ya es la hora, que tengan un excelente fin de semana laboral y un excelente fin de semana de descanso. Hasta la semana que viene.